Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de tu Academia de Matemática. En esta ocasión iniciamos algo diferente para nuestros usuarios de redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por primera vez una sesión de tu Academia de Matemática y vamos a dar inicio a la transmisión en vivo con la unidad número 1 de Química para primer año de bachillerato, lo que es la teoría atómica, dando toda la parte introductoria desde el concepto de química hasta los diferentes modelos atómicos que tenemos. Ya una clase bastante interesante, digamos, porque vamos a ver la parte teórica para luego seguir ya a la parte de ejercicios propios de la materia que no dudo te van a interesar y ayudar mucho en tu desarrollo de nuestro año lectivo que pronto dará inicio en nuestro querido país, ¿verdad? La clase, los contenidos que vamos a ver, la teoría atómica, el descubrimiento de las partículas, la estructura del modelo atómico de Bohr, la frase correspondiente a cada sesión de tu Academia de Matemática PAN y H2O, en esta ocasión nos dice: el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Tenemos el objetivo de la unidad. En esta ocasión solamente te lo vamos a dejar para que tú lo leas despacio. Tú le puedes dar pausa al video, tú le puedes dar el tiempo necesario para leerlo fácilmente y comprenderlo. De esto dependerá el desarrollo de los siguientes contenidos que tiene toda la unidad. El primer concepto que vamos a desarrollar es el concepto de química. Y la interrogante es: ¿qué es la química? La química es la ciencia experimental que estudia los fenómenos químicos, entendiéndose por tales las modificaciones que sufren los cuerpos en su naturaleza o su modo de ser. Igual que la física, ¿verdad? Es una ciencia experimental, con la diferencia que en física no se toma en cuenta el cambio de la materia y en química es lo contrario. Ahí sí se toma en cambio la materia, ¿verdad? El cambio de la materia en su estructura como tal. Y tenemos dos ejemplos: la reflexión de la luz es un fenómeno físico, pues la luz no sufre modificación, ¿verdad? Y el siguiente ejemplo que tenemos es la oxidación del hierro, que se convierte en óxido de hierro. Por lo tanto, ahí hay una transformación de la materia en su aspecto físico y por lo tanto eso es un fenómeno químico. Bien, la teoría atómica vista desde química y física. Para química y física, la teoría atómica es una teoría de la naturaleza de la materia, ¿verdad? Y esto afirma que está compuesto por pequeñas partículas llamadas átomos. Todo esto en contraposición a la creencia antigua, ¿verdad?, de que la materia se podía dividir en cualquier cantidad arbitrariamente pequeña de la materia, es decir, podíamos dividir infinitamente un cuerpo y eso iba a ser diferentes partes de esta partícula. Y como vamos a ver más adelante, el concepto de la parte filosófica, eh, lo que es la teoría atómica, esto comenzó hace miles de años como un concepto filosófico, ¿ya? Y fue a partir del siglo XIX que logramos tener una extensa aceptación científica. Todo esto gracias a los descubrimientos en el área de la estequiometría. Antes de los filósofos no pudieron eh, ahondar más en el conocimiento precisamente por la falta de recursos que tenían, y fue hasta el siglo XIX que se obtuvo, ¿verdad?, el conocimiento necesario para poder ir avanzando más en el conocimiento de la teoría atómica. Bien, los químicos en esa época creían que las unidades básicas de todos los elementos, ¿verdad?, estas también eran unas partículas fundamentales dentro de la naturaleza y las llamaron
átomos, ¿verdad? Esto venía de la palabra griega átomos y para ellos era algo indivisible. Esto es para los químicos de esa época, ¿verdad? Em, Sin embargo, a finales del siglo XIX, como lo vimos en la presentación anterior, y mediante diversos experimentos con el electromagnetismo y la radioactividad, los físicos descubrieron, ¿verdad? Que lo que los filósofos llamaban átomo indivisible, esto era realmente un conglomerado de otras partículas subatómicas, que en este caso son los electrones, los protones y los neutrones, ¿ya? Y estos pueden existir de manera separada. Bien, el primer modelo atómico que vamos a tratar en esta sesión es el modelo eh, atómico de Demócrito de Abdera, ¿verdad? Y él es conocido como el padre del átomo y junto con su maestro que fue Leucipo, eh, crearon lo que es la teoría, eh, fueron los creadores de la teoría del atomismo, ¿verdad? Que fue una escuela filosófica, ¿verdad? Dentro del periodo cosmológico, dentro de lo que es la filosofía griega, ellos postularon los átomos como minúsculos corpúsculos indivisibles, ¿verdad? Esto fue un principio constitutivo que dio origen a lo que es la multiplicidad de los seres en la naturaleza. Eso era para el señor Demócrito de Abdera, ¿verdad? Conocido también como el padre del átomo. Bien, según Demócrito, el universo y todo lo que nos rodea en este mundo está compuesto de átomos con las siguientes características. Él lo llamó, o nosotros lo llamaremos como los principios fundamentales del modelo atómico de Demócrito. Él decía que los átomos son físicamente indivisibles, ¿ya? Que entre cada átomo hay un espacio vacío, los átomos son indestructibles, los átomos están continuamente en movimiento y que hay muchos tipos de átomos. Aquí está lo que les decía, que a Demócrito se le considera como el padre del átomo y pese a ser un modelo muy primitivo comparado con lo que conocemos actualmente, ¿verdad? Fue una aportación sorprendentemente apegada a lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Y si consideramos que en esa época de Demócrito no tenía las herramientas, digamos, necesarias para poder investigar más sobre lo que ellos imaginaban, filosóficamente hablando, eh, dio lugar a que ese aporte filosófico se pudieran hacer experimentos ya con los científicos modernos, ¿verdad? Con los actuales que tuvimos en esta época. Eh, bien, tenemos el segundo modelo atómico que vamos a ver en esta sesión, es el modelo atómico de Dalton, ¿verdad? Él fue inglés, ¿verdad? Y fue quien publicó las primeras ideas modernas acerca de lo que es la existencia y la naturaleza de los átomos. Él pudo resumir de manera muy amplia los vagos conceptos que tenían los filósofos griegos, ¿verdad? Eh, para Dalton, las ideas de los filósofos forman la base o servirían para poder tener la base de lo que es la teoría atómica de Dalton, que es a su vez una de las más relevantes dentro del pensamiento científico. Dalton tiene algunos principios, ¿verdad? De lo que es su modelo atómico.
Y el primero nos dice que toda la materia está hecha de átomos, ¿ya? Y absolutamente todo lo que conocemos está hecha de átomos, tanto en la Tierra, ¿verdad? Como en el universo que conocemos. Cada uno de los elementos está hecha de átomos. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Dalton pensaba que los átomos eran las partículas más pequeñas de la materia y eran químicamente indestructibles. El tercer postulado nos dice que todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Para un elemento determinado, todos sus átomos tienen la misma masa y las mismas características. Bien, cada uno de los enunciados o de los principios básicos del modelo atómico de Dalton, te damos lo que es la explicación de ese principio. Seguimos, los átomos de diferentes elementos varían en masa y en propiedades. Y eso significa que cada elemento tiene átomos de características y masas diferentes. Los compuestos están formados por una combinación de dos o más tipos diferentes de átomos. Significa que un compuesto determinado siempre tiene los mismos tipos de átomos, combinados y en las mismas proporciones. Y el último que tenemos dentro de lo que son los principios del modelo atómico de Dalton, una reacción química es una reorganización de átomos. Significa que las reacciones químicas son el resultado de una separación, unión o reorganización de átomos. Sin embargo, los átomos de un elemento nunca cambian, ¿ya?, a átomos de otro elemento como resultado de una reacción química. Es decir, siempre forman parte del mismo elemento. Eso es lo que nos quiere decir acá el último enunciado del modelo atómico de Dalton. Para ese tiempo, algunos de los postulados de John Dalton no se pudo verificar experimentalmente porque basaron en limitadas observaciones experimentales de su época. Es decir, no habían los recursos, digamos, tecnológicos para poder comprobar algunos de los enunciados o postulados de Dalton. A pesar de eso, aunque hubo limitaciones, ¿verdad?, los postulados de Dalton constituyeron como un marco de referencia para que posteriormente los científicos pudieran modificar o ampliar la teoría atómica, ¿verdad? Es por eso que esta razón, o es por eso que la razón de que John Dalton se le considera como el padre de lo que es la teoría atómica moderna. El siguiente modelo atómico es el de Thomson. Aquí ya vamos adentrándonos un poquito más a un modelo más consistente, ¿verdad? Sir Joseph John Thomson fue también británico y él descubrió la primera partícula subatómica y esta partícula es el electrón. Thomson descubrió estas partículas del electrón y comprobó que eran con carga negativa. Y esto lo descubrió a través de un experimento de tubo de rayos catódicos en el año de 1897. Como consecuencia del descubrimiento de Thomson, ¿verdad? Y considerando que no podíamos en esa época aún tener evidencia de lo que es el núcleo del átomo, Thomson pensó, ¿verdad?, que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva. Y esto contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos, ¿verdad?, como sabemos, tienen carga neutral, ¿verdad? Misma cantidad de electrones, misma cantidad de protones.
Por este motivo, a su modelo atómico, el modelo atómico de Thomson, se le dio el nombre de modelo del pudín de pasas. Hablar del modelo atómico de Thomson es hablar del modelo del pudín de pasas, ¿verdad? Así es conocido el modelo atómico de Thomson. El señor Thomson, ¿verdad? A los electrones los llamó corpúsculos, y considerando que estos estaban dispuestos en una forma aleatoria, ¿verdad? En anillos giratorios. Sin embargo, decía que la parte positiva, ¿verdad? Permanecía en una forma indefinida. Ese es un ejemplo de lo que es el pudín de pasas, que era el nombre como se le conoció al modelo atómico de Thomson. Pese que a su deficiencia, ¿verdad? Y a la poca vida que tuvo el modelo del pudín de pasas, este representó un paso muy importante en el desarrollo de lo que es la teoría atómica, ya que este incorporó partículas subatómicas y a su vez nuevos descubrimientos. Como podemos ver, la existencia del electrón, y también introdujo la noción del átomo como una masa no inerte y divisible. No inerte y divisible. Ya se incorporaron dos palabras más dentro del conocimiento del átomo, y fue a partir de este modelo que los científicos pusieron que los átomos ya estaban compuestos de unas unidades más pequeñas y que los átomos interactuaban entre sí a través de muchas fuerzas diferentes. Bien, significa que después de Dalton con el modelo atómico de Thomson, pues ya se pudo ir comprobando las diferentes estructuras más pequeñas del átomo, ¿verdad? Como las partes subatómicas, y en este caso él incorporó el electrón. Siguiente modelo atómico es el de Rutherford, ¿ya? Al modelo de Rutherford, así como a Thomson se le conoció como el modelo de budín de pasas, el modelo atómico de Rutherford es conocido como el modelo planetario, ¿ya? Después de Thomson, que él consideraba que los electrones se encontraban en un medio de carga positiva, dos personas que ayudaban al señor Rutherford, el señor Geiger y Marsden, realizaron en el año de 1909 un estudio al cual llamaron el experimento de la hoja de oro. En este experimento se demostró que el modelo del pudín con pasas de Thomson estaba equivocado, ya que mostraron a través de ese experimento que el átomo tenía una estructura con una fuerte carga positiva. Este experimento, que fue diseñado y supervisado por Rutherford, llevó a tener conclusiones que terminaron en el modelo atómico que Rutherford presentó en el año de 1911. ¿Ya? Tenemos ahí una figura de lo que es el experimento de la hoja de oro, ¿verdad? Él disparó rayo de partículas de alfa, ¿verdad? Y observó que unas salían de manera recta, digamos, y otras salían de una manera oblicua. La serie de experimentos que fueron realizados entre 1909 y el año 1913 en los
laboratorios de física de la Universidad de Manchester por los científicos que nombramos anteriormente, ¿verdad? Y que fueron colaboradores del señor Rutherford y que estaban bajo la supervisión de él, podemos entender la importancia de estos experimentos radica en el hecho de sus resultados y que llevaron a tener conclusiones para conducir a un nuevo y revolucionario modelo atómico. Y aquí está la explicación de lo que les medio describía en la figura. Y nos dice que el experimento consistía en bombardear con partículas alfa una lámina delgada de oro de 100 nanómetros de espesor. Las partículas alfa eran iones, o sea, átomos sin electrones, por lo que solamente tenían protones y neutrones, y en consecuencia tenían una carga positiva. Si el modelo de Thomson era correcto, las partículas alfa atravesarían los átomos de oro en línea recta, pero como vimos en la imagen, unos se lograban desviar, ¿verdad? Y esto sirvió para estudiar lo que es la deflexión causada a las partículas alfa, ¿verdad? Colocaron un filtro fluorescente del elemento sulfuro de zinc alrededor de lo que era una finísima lámina de oro y observaron que algunas partículas atravesaban los átomos de oro en línea recta, pero otras eran desviadas en direcciones aleatorias, que es esto que tenemos acá. Ya estos pasaron en línea recta y estos en otro tipo de movimiento, ¿verdad? Que eran desviadas en lo que son direcciones aleatorias, es decir, al azar, ¿verdad? Bien, vamos ahorita a lo que son las conclusiones del experimento de Rutherford, ¿verdad? Y nos dice que los modelos atómicos anteriores consideraban que la carga positiva estaba distribuida uniformemente en el átomo, lo cual haría fácil atravesarla, dado que su carga no sería tan fuerte en un punto determinado. ¿Ya? Eso, con el modelo de Rutherford se llegó a esta conclusión y también que los resultados inesperados del experimento hicieron concluir a Rutherford que el átomo tenía un centro y este centro tenía lo que es una carga fuerte de carga positiva. Y esto observaron que cuando la partícula alfa intentaba pasar, era rechazada por esta estructura central. Considerando la cantidad de partículas reflejadas y las que no eran, se pudo determinar el tamaño de ese núcleo, comparado lógicamente con lo que es la órbita de los electrones, ¿verdad? Que giran alrededor. Y también pudimos concluir, o se puede concluir, que la mayor parte del espacio de un átomo está vacío. Y pues también que algunas de esas partículas que se lanzaron, ¿verdad?, a la delgada lámina, se desviaron y en unos ángulos muy pequeños, ¿verdad? Y ya no era de manera lineal. La carga positiva en un átomo se concentra todo en un volumen muy pequeño. Ahí tenemos de manera gráfica la explicación de las conclusiones que hemos ido viendo una por una. Y luego, pues finalmente, podemos determinar que muy pocas de estas partículas alfa lograron regresar, es decir, se desviaron hacia atrás.
como que esas partículas rebotaran de la lámina, ¿verdad? Y no lograran pasarla. Eso es lo que se nos quiere decir. Si esto hubiese rebotado, se podía deducir que el volumen ocupado por las partículas de carga positiva en un átomo es muy pequeño en comparación con el volumen total de un átomo. Por lo tanto, pues todos estos descubrimientos muy interesantes de Rutherford y que dio origen a su modelo atómico planetario, ¿ya? Se creó y dio origen a las siguientes consideraciones, que son conocidas también como los principios básicos del modelo atómico de Rutherford. Las cargas positivas se encuentran en un volumen muy pequeño, ¿verdad? Comparado con el tamaño del átomo. La mayor parte del átomo se encuentra en ese pequeño volumen central y que Rutherford llamó a ese pequeño volumen central núcleo. Y esto pues se realizó inmediatamente a partir de lo que es el año de 1912. Los electrones con carga negativa giran alrededor del núcleo y estos llevan a su vez altas velocidades y en trayectorias circulares llamadas órbitas. Por eso es que este modelo de Rutherford es conocido como el modelo planetario, ¿verdad? Los electrones cargados negativamente y el núcleo con carga positiva, estos se mantienen unidos debido a una carga de atracción electrostática. Bien. Con esto, con las aportaciones que acabamos de explicar, ya podemos decir que se dio lo que es la aceptación del modelo atómico de Rutherford. Y este modelo de Rutherford tuvo una gran aceptación en lo que es la comunidad científica. Y esto llevó a que se diera un panorama, ¿verdad?, de un átomo con varias partículas subatómicas, ¿verdad? Que en este caso decía que los científicos, ¿verdad?, ya pudieron determinar el número de electrones o número atómico de cada elemento. Pese a todo esto que el señor Rutherford y sus descubrimientos pudieron aportar, el modelo tipo planetario de Rutherford sigue, perdón, en la mente de la mayoría de la gente. Y esto hace que sea una de las formas más sencillas de explicar el funcionamiento de un átomo. A través de lo que son protones, neutrones y electrones en órbitas girando alrededor. Los neutrones y los protones en el núcleo y los electrones girando alrededor del núcleo. Bien, el siguiente modelo que tenemos es el modelo atómico de Bohr, Niels Bohr. Él nació el 7 de octubre de 1885 y murió a la fecha de 18 de noviembre de 1962. Y el modelo de él se fue llamado como el modelo de Rutherford-Bohr y se desarrolló en el año de 1913. Todo esto a pesar de que el modelo de Rutherford fue bastante exitoso y muy revolucionario, este modelo de Rutherford tenía muchos conflictos, ¿verdad?, de conocimiento cuando se comparó con lo que son las leyes de Newton.
y de Maxwell. Y esto implicaría que todos los átomos fueran inestables, ¿ya? Debido a que tuvo esas situaciones o esas no consideraciones de lo que son las leyes de Maxwell y de Newton. Para el modelo de Rutherford, los electrones con carga negativa debían emitir radiación electromagnética, de acuerdo a lo que son las leyes del electromagnetismo, y esto haría que esa pérdida de energía hiciera que los electrones redujeran su órbita moviéndose en espiral hacia el centro hasta colapsar con el núcleo. Esa es una característica también del modelo atómico de Rutherford, pero, o mejor dicho, uno de los conflictos que daban con la ley de Newton y de Maxwell. Sin embargo, ya con el modelo de Bohr se resolvió esa problemática. Ya se pudo indicar que los electrones orbitan alrededor del núcleo, pero en algunas órbitas permitidas con una energía específica. Proporcional, ¿verdad? Esta energía específica proporcional a la constante de Planck. Y aquí ya vamos llegando a lo que es el modelo atómico actual, ¿verdad? O moderno que conocemos. Estas órbitas definidas que decía Bohr, él se refirió como a capas de energía o niveles de energía. En otras palabras, la energía de un electrón dentro de un átomo no es continua, sino que es cuantificada. Estos niveles de los que hablaba Bohr, ¿verdad? Se etiquetan a través de lo que es el número cuántico, ¿ya? Que tenemos algunos ejemplos, en este caso, del 1 al 3, y así sucesivamente. Y esto, según él, podría determinarse usando la fórmula de River. Esta fórmula fue descrita en el año de 1888 por el físico sueco Johannes River y servía para describir las longitudes de onda de las líneas espectrales entre muchos elementos químicos. El modelo de niveles de energía que significaba que los electrones, ¿verdad? Solo pueden ganar o perder energía saltando de un orbital a otro, lógicamente de un orbital, de una órbita permitida, ¿verdad? Esto absorbía o emitía radiación electromagnética dentro de lo que es ese proceso de saltar entre cada orbital. El modelo atómico de Bohr fue una modificación al modelo de Rutherford, y a esto se debía que las características de un núcleo central pequeño y con la mayoría de la masa se mantenía, ¿verdad? También podemos decir que de la misma forma los electrones orbitaban alrededor del núcleo, en una forma similar a lo que orbitan los planetas alrededor del Sol, ¿ya? Ahí tenemos un modelo un ejemplo del modelo atómico de Bohr, una figura, ¿verdad? Con los números cuánticos. Tenemos los principios básicos del modelo atómico de Bohr. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño, y esto comparado con el tamaño del átomo, ¿ya? Y
es donde se encuentra la mayor parte de la masa del átomo. Si se fijan, es algo bastante parecido a lo que es el modelo atómico de Rutherford. Los electrones giraban alrededor del núcleo, ¿verdad? Y, en forma de orbitales o en órbitas circulares. Los electrones orbitan el núcleo, perdón, en órbitas que tienen un tamaño de energía establecido, por lo tanto no existen en un estado intermedio entre las órbitas. Y así sucesivamente, en total son 6 principios del modelo atómico de Bohr, y el último nos dice que la energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra, ¿verdad? Eso más adelantito, cuando empecemos a ver ya lo que son las configuraciones electrónicas, vamos a poder comprender de mejor manera esta parte introductoria de lo que es la teoría atómica. Tenemos algunas consideraciones adicionales del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr trataba de explicar lo que es la estabilidad de la materia, que no tenían los modelos atómicos anteriores, ¿verdad? Y también que los espectros de emisión y absorción discretos en los gases. Este modelo atómico de Bohr fue el primero en introducir el concepto de cuantización, lo que lo ubica dentro de lo que es un modelo de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Es decir, entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica está el modelo atómico de Bohr. Todo esto fue una mejora a lo que descubrió Rutherford, ¿verdad? Y Bohr lo que hizo fue incorporar los descubrimientos de la cuantización, ¿verdad? Que fue hecho por el señor Max Planck, claro, unos años antes de lo que dio las ideas el señor Albert Einstein, ¿verdad? Pese a las carencias del modelo de Bohr, fue el precursor para la creación mecánica cuántica, ¿verdad? Y es de esta manera como hemos concluido todo lo que es la parte teórica de la teoría atómica, ¿verdad? Como te decía al principio, una parte bastante interesante, ¿verdad? Que nos sirve para conocer la historia de lo que es la teoría atómica y con esa historia poder entender de mejor manera lo que actualmente conocemos como tal. La próxima sesión ya será una parte más práctica con ejercicios para encontrar el número atómico, el número másico, y es lo que vamos a ver la próxima sesión. Si te gustó el video, te invitamos a que nos des like, te suscribas a nuestro canal, nos sigas a través de nuestras redes sociales y estés pendiente de cada una de las sesiones que vamos a tener en las áreas de matemática, cálculo, física y de biología, ¿verdad? Así que no nos queda más que despedirnos y decirte hasta la próxima. Feliz noche.